En el primer ejercicio de la clase 1, cuando vimos las características de las tablas dinámicas, vimos que pueden ser relacionadas las mismas. Es decir, que yo puedo tener una tabla dinámica que puede tener origen en varias tablas, tanto como punto de partida inicial, la misma base en la cual tenemos pedidos, clientes, productos y empleados. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace posible que yo pueda relacionarlos? Para relacionarlos debe existir un modelo de datos. Un modelo de datos es lo que le indica a Excel no solamente las entidades como tablas que hay, y no como rangos. También hemos visto ayer que la diferencia de un rango y una tabla. Una tabla, cuando la selecciono me habilita el menú de tabla contextual, tiene un nombre, puede subir en cuanto al volumen de filas y siempre lo maneja. Si yo quiero hacer una fórmula, se va a referir con los nombres de sus respectivas columnas y no voy a decir la columna B por la columna D o por lo que fuese, sino que hago explícitamente hablando en los términos de los nombres de cada uno de los campos. Tener en el modelo nos va a permitir lo siguiente. Si yo quisiera ahora hacer una tabla dinámica de pedidos, lo que hago habitualmente es inserto, tabla dinámica, digo pedidos y me pongo a agregar los campos. Por ejemplo, agrego el importe neto y después, si quiero combinar con más tablas, como hemos visto la vez pasada, digo more tables. Cuando elegimos la primera vez more tables, nos dice lo siguiente. Cuando vamos a tener múltiples tablas, es necesario que las tablas que van a formar parte de la tabla dinámica compuesta se ingresen al modelo de datos. El modelo de datos es la definición de todas las estructuras que yo voy relacionando, inclusive con su tipo de dato. Vamos a ver en qué me ayuda a tener un tipo de dato y vamos a ver otras características diferentes a las que analizamos la vez pasada. La vez pasada hicimos mucho hincapié sobre todo en la facilidad para conectar las mismas. ¿Sí? Para conectar y que puedo autodetectar las relaciones y que las detecta. Y me coloca los valores correctos, o puedo hacer lo mismo con las categorías de los productos. Puedo autodetectar con los empleados. Podría pedir los empleados de... ¿Ok? Bien. Cuando no trabajo todavía con modelos de datos definidos, puede pasarnos algo como lo que voy a hacer ahora. Bueno, tengo esta tabla dinámica interesante, pero a mí me gustaría estos importes, yo los tengo que darle un formato, porque en mi empresa estamos acostumbrados a que esto lo veamos con valores de moneda, sin decimales, con los puntos de miles en esta expresión. ¿Sí? Voy a llevar la categoría de los filtros, voy a hacer del top 10 como habíamos hecho con los valores, para ver una cantidad resumida de datos. Voy a hablar de una categoría para hacerlo más fácil. Ok. Hasta aquí todo muy bien. Resulta que después yo quiero trabajar y hacer una nueva tabla dinámica. Ok. Hagamos una nueva tabla dinámica. Insertar. Tabla dinámica. Puedo utilizar una tabla rango. Vuelvo a trabajar con importe neto. Pero ¿qué pasa? En cada tabla dinámica yo tengo que volver a decir los datos de formato. ¿Sí? Es decir, esto ya no recuerda el formato que yo establecí de moneda que hice en este lugar. ¿Cómo puedo indicar? El modelo es un lugar donde yo digo una única vez ciertas características de los datos y eso se va a recordar y aplicar en todos los lugares donde lo utilice, y eso es algo muy práctico.
yo puedo llevar a duplicar esta tabla dinámica. Vamos a hacer una nueva. Elimino las hojas que están en blanco. Bien. Las características del modelo se administran con una característica llamada Power Pivot. Power Pivot es un complemento de Excel disponible desde las versiones 2013 en adelante, incluso en la 2016 ya viene de manera predeterminada. En Power Pivot tenemos un botón Manejar, donde vamos a ver cada una de las entidades que yo puedo relacionar, en este caso pedidos, clientes, productos y empleados. Y además puedo verlos en una vista de datos, como la que estoy viendo aquí, donde veo los primeros 13 registros, los primeros 13 registros de clientes, los primeros 13 registros de productos o empleados, sino que también puedo tener una vista de diagramas para ver cómo están relacionados los mismos entre sí. Una de las cosas que me permite el modelo es renombrar las columnas y las tablas independiente del origen del cual yo lo haya traído. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Yo tengo, por ejemplo, que una de las columnas de mi origen en pedido se llama, o en cliente se llama nombre empresa. Todo junto, sin espacio. Y yo quisiera que esto tenga un nombre diferente, para lo cual en mi modelo voy a posicionarme en clientes, voy a posicionarme en el nombre de la empresa y le voy a llamar cliente. ¿Qué me faculta esto? A que después, si yo lo utilizo en las tablas dinámicas, voy a referirme a este campo con el área que yo le di, con ese nombre que sea amigable para mi cálculo o análisis de datos. No necesariamente tiene que ser con los mismos nombres que los recibimos de origen. Nosotros podemos en el modelo decir cómo se van a llamar las tablas y también cada una de las columnas. Poner nombres con espacios, poner nombres largos, hagan nombres descriptivos de la información que necesitan analizar. No cambia nada con el origen de datos y cuando le den a actualizar les va a traer los datos que ustedes vinieron con los nombres que vinieron y después le va a aplicar el modelo de datos. ¿Sí? Otra característica del modelo tiene que ver en los tipos. Por ejemplo, pedidos, los importes, yo ya quiero que desde el modelo defino que se manejen como una moneda, como moneda con la característica de Paraguay. ¿Sí? Al hacerlo de esta manera, al hacerlo en el modelo, en todos los lugares donde se esté usando el modelo ya va a aplicar automáticamente este formato. Y esto es algo muy práctico, muy bueno. O sea, una vez en un solo lugar le digo el formato que quiero y tantas tablas dinámicas como hagan uso de esto y las nuevas que se vayan a elaborar ya van a de entrada a partir con este formato. Mismo para las fechas. Quiero que siempre esto me muestre en formato de fecha sin hora. Tengo un determinado campo de porcentaje o de tipo. Esto es algo muy práctico. También a las columnas que van a ser indicadores, como podría ser importe neto, puedo crear totales que puedan servirme para el análisis. Crear autosuma. La suma del importe neto es una variable más